Hola, les voy a explicar cómo contestar los ejercicios que corresponden al repaso del examen final. Son 20 ejercicios, voy a ir contestando uno por uno y voy a ir explicando cada uno de ellos, ¿vale? Entonces empezamos con el ejercicio 1. Para el ejercicio 1 nos están dando dos funciones, una que se llama f de x y la otra que se llama g de x. Y nos están pidiendo hacer las siguientes operaciones. Entonces, por ejemplo, como me están pidiendo aquí hacer la multiplicación de f por g, pues simplemente para calcular ese resultado, pues lo que tengo que hacer es multiplicar la función f, que vale x más 1, por la función g, que vale 3x más 2. Al hacer la multiplicación nos queda 3x cuadrada más 5x más 2, y eso es lo que tendremos que poner como respuesta, tal cual. 3x cuadrada más 5x más 2 sería la respuesta. Solo que ustedes pónganlo bien, no sean como yo. 5x más 2, ahí está. La segunda operación que nos pide es calcular la suma de f con g. Entonces, por definición, pues tal cual vamos a tener que calcular la suma. F vale x más 1, g vale 3x más 2. Hacemos la operación, nos queda 4x más 3. 4x más 3 es lo que tendríamos que poner aquí. Y finalmente nos están pidiendo calcular la resta y luego la resta evaluarla en 2. Una forma fácil de hacer eso, si nos están pidiendo calcular la resta, evaluarla en 2, lo que podríamos hacer es evaluar las funciones en 2 y luego restarlas. Entonces, por ejemplo, la función f evaluada en 2, en lugar de x vamos a poner 2, nos quedaría 2 más 1. Y a eso le vamos a restar la función g evaluada en 2, nos quedaría 3 por 2 más 2. Hacemos la operación, nos queda de este lado 3, del otro lado nos queda 8, y 3 menos 8 nos da como resultado menos 5. Menos 5 sería la respuesta. Con eso terminamos el primer ejercicio. Para el ejercicio 2 nos están dando de información que el área de la superficie S de R es esta, 4pi r cuadrada. En el ejercicio 2 nos dicen que la función se llama S de R y es igual a 4 veces pi por radio al cuadrado. Además nos están diciendo que el radio, en este caso el r, es una función que depende de t, que se llama p de t, y está calculado de esta manera, 5 tercios de t. La pregunta está relacionada con encontrar una fórmula para calcular el área de la superficie en términos de t. Si la función n de t es la función de la superficie, pero en términos de t, básicamente lo que tenemos que hacer es evaluar la función s en el punto r. El punto r es p de t, con el valor de r que es p de t, o sea que sería 4pi por lo que vale r, pero r vale 5 tercios de t. Eso, la misma fórmula nos pide que lo evaluemos al cuadrado, entonces lo escribimos al cuadrado. Como la misma pregunta nos pide no simplificar, pues tal cual lo escribiremos. Será 4pi, paréntesis, 5 tercios de t, todo eso elevado al cuadrado. Con eso terminamos la pregunta número 2. Para contestar la pregunta 3, observamos que nos está diciendo que tenemos una función t que depende del parámetro h o de la variable h, y esa función t lo que está midiendo es la temperatura y la variable h lo que está midiendo es la altura. Y nos está pidiendo interpretar qué significa la inversa de la función t. Recordemos que la función inversa de la función t, o en este caso de esta función, es intercambiar las variables. Si lo que estoy aquí obteniendo es la temperatura y esa temperatura está en función de la altura, entonces la inversa estará en función de la temperatura y calcularemos la altura. Entonces en este caso dice, es la altura de la superficie cuando la temperatura, muy bien, tendría que ser esta, porque esta es la altura en función de la temperatura. La siguiente nos está pidiendo cuánto vale la temperatura. Bueno, no la temperatura, nos está pidiendo la inversa. Y nos está diciendo, considera que x es la salida de la función t. O sea, todo esto vale x. Entonces, para calcular la función inversa, ya que sabemos que una de las salidas es x, pues lo que podemos hacer es despejar a h. Entonces este 45 está sumando, pasa restando, y este menos 1.25 que está multiplicando pasa dividiendo. De tal manera que h, que corresponde a la función inversa, que ahora depende de la variable x,
será igual a x menos 45, eso dividido entre menos 1.25. Eso es lo que tendríamos que meter acá. X, bueno, primero como fracción, x menos 45 entre menos 1.25. Y acá nos está pidiendo evaluar la función en 29. Lo que podemos hacer utilizando la calculadora es meter tal cual la expresión. En este caso voy a hacer la división de 29 menos 45, eso dividido entre menos 1.25. La respuesta es 12.8, por lo tanto 12.8 es la respuesta. Con eso terminaríamos de contestar la pregunta número 3. Para la pregunta 4 nos están dando el gráfico de la función y nos está pidiendo identificar, para empezar, las intersecciones con el eje de las X. Recuerden que las intersecciones son el cruce aquí. Aquí parece ser que cruza por menos 1, esa tendría que ser la intersección. La intersección con el eje de las Y parece que cruza en menos 2 y ya tenemos marcadas todas las intersecciones. Para el inciso B, asíntotas verticales, recuerden que se tiene en forma vertical, parece ser que está en menos 2, entonces ponemos X es igual a menos 2, que es la asíntota vertical, la asíntota horizontal es la que está en Y, está en 4, entonces ponemos Y igual a 4 y ya tendríamos las ecuaciones de las asíntotas. Para el dominio, recuerden que leemos de izquierda a derecha y hay que evitar las asíntotas verticales. Para el rango leemos de abajo hacia arriba y lo que hay que evitar son las asíntotas horizontales. En este caso entonces el dominio vendría desde menos infinito hasta la asíntota vertical, que en este caso da menos 2, y voy a tener que unirlo desde, en este caso, menos 2 hasta infinito. Para el rango exactamente lo mismo, solo que lo leemos de abajo hacia arriba. Venimos desde menos infinito, nos topamos con menos 4, nos brincamos el menos 4 y luego nos vamos de menos 4 hasta el infinito. Y ahí tendríamos contestada esta pregunta. Para la pregunta número 5 nos piden identificar el gráfico que corresponde a cada una de estas funciones. Por ejemplo, la función f, si observamos aquí en el numerador, como el numerador tiene una variable x, entonces la función f debe de cruzar en algún punto. Por ejemplo, este gráfico no cruza en el eje de las x, no puede ser. Este tampoco, este sí cruza, este también cruza y este no. Entonces, para la función f, las opciones son el gráfico c, el d o el e. Entonces, para la pregunta 5, la función f es igual a 2x menos 2 dividido entre x cuadrada menos x menos 6. Sugerencia, siempre hay que factorizar todo. Entonces tenemos 2x menos 2 en el numerador y en el denominador. Números que multiplicados den 6 y restados den 1, pues son en este caso menos 3 por más 2. Por lo tanto, asíntota horizontal, 0, porque el grado de acá arriba es más pequeño que el de abajo. Asíntotas verticales, una está en 3, otra está en menos 2. Buscamos cuáles están en 3. Esta está en 3 y menos 2. Esta está en 3 y menos 2 y esta no está en 3 y menos 2, por lo tanto esta no puede ser y simplemente nos quedaríamos con esta opción o con esta opción. Una forma para calcular cuál de las dos opciones es en este caso identificar la asíntota horizontal. Como la asíntota horizontal vale 0, esta gráfica tiene asíntota horizontal en menos 2, no puede ser esta respuesta y la única respuesta correcta tendría que ser el gráfico C. Por lo tanto, para la función f, la respuesta posible es el gráfico C. Nos vamos a la función g. La función g tiene, no cruza, no tiene ningún corte, entonces en el eje de las x. Entonces, la única opción o las únicas opciones posibles es la b, la a y la f. ¿Cómo sabemos qué opción posible es o cuál de las opciones? Pues primero tenemos que encontrar cuáles son sus asíntotas. La función g, en este caso, cuando yo factorizo el denominador, pues voy a tener que buscar números que multiplicados nos den 4 y sumados nos den 5. Pues claro, es 4 más 1. 4 es 4, 4 más 1 son 5. Entonces las asíntotas verticales están en menos 4 y menos 1. Menos 4 menos 1 puede ser esta, menos 4 menos 1 puede ser esta,
menos 2, esta no puede ser, no podría ser. Entonces nada más nos quedamos con estas dos opciones y podemos notar, por ejemplo, que aunque las dos gráficas tienen asíntota en 0, una cruza por aquí arriba el eje de las Y y la otra cruza por aquí abajo el eje de las Y. Entonces esa es la diferencia que podríamos notar en la función y lo que nos haría determinar cuál es el gráfico correspondiente, pues sería saber cuál es el cruce en Y. Y el cruce en Y es cuando X vale 0, ¿no? Entonces, si X valiera 0 acá, estos se eliminan y nada más nos queda 2 entre 4, o sea, un medio positivo. Como es un medio positivo, esta no puede ser como respuesta y la única respuesta correcta es la A. Por lo tanto, para el gráfico G de X, la única opción es la A. Y con eso contestamos ya la pregunta número 5. Para la pregunta 6 vamos a tener que hacer los gráficos de esta función y recuerden que para graficarla lo que tenemos que hacer es uso de la bolita cerrada o la bolita abierta dependiendo de la desigualdad. Como voy a empezar a graficar esta y esta dice menor que, pues vamos a utilizar bolita cerrada. ¿Cómo sé dónde ubicar la bolita cerrada? Bueno, pues la función empieza en menos 2. Si yo sustituyo menos 2 aquí, nos quedaría 3 por menos 2, menos 6 más 1, menos 5, por lo tanto la gráfica pasa por menos 2, menos 5. Ubicamos el menos 2, ubicamos el menos 5 y ahí está. Tenemos trazada la gráfica, el punto por donde pasa. Necesitamos otro punto. ¿Qué valor le puedo dar? Bueno, pues como dice menores que 2, debo de agarrar un número que sea más pequeño que 2. Por ejemplo, podemos agarrar el menos 4, que tal cual está ahí bonito. 3 por menos 4, en este caso nos da menos 12, menos 12 más 1 nos da como resultado menos 11, entonces cuando X vale menos 4, Y vale menos 11 y ahí ubicamos el punto. Utilizamos la herramienta de semirrecta, elegimos los dos puntos iniciando con este primero y ya tenemos a la función dibujada. Para el caso de la otra gráfica, empezamos con menos 2 pero con bolita cerrada por decir mayor o igual. Menos 2, sustituimos el valor acá de menos 2 menos 3 es menos 5, entonces sería menos 2 menos 5, ahí está, y damos un valor después del menos 2 porque dice mayores que menos 2, seleccionamos el lápiz, por ejemplo puedo agarrar el 0, 0 menos 3 es menos 3, entonces sería 0, menos 3, la gráfica pasa por ahí, utilizamos la herramienta de semirrecta, elegimos los puntos y ese sería el gráfico. Recuerden que una función es continua si no tengo que levantar el lápiz para dibujarla. En este caso no hay que levantarlo, por lo tanto la función sí es continua. Y con eso contestamos la pregunta número 6. Para la pregunta número 7 tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos en la pregunta 6. Tenemos que graficar para cada región aquí dibujada. En este caso para la primera tenemos una parábola, haremos uso de la herramienta parábola. Y empezaremos a graficarla. En este caso esta parábola tiene vértice en 1, 0,1, abre hacia arriba y le tengo que dar un punto. El punto puede ser el que yo quiera. Por ejemplo, si yo sustituyo 1, 1 al cuadrado es 1, más 1 es 2, entonces cuando X vale 1, la parábola pasa por 2. Ya tengo dibujada a la gráfica. Ahora lo que necesito es recortarla, ya que no es toda la gráfica, es a partir del 1 hacia atrás. Entonces utilizaremos la herramienta de tijera, seleccionaremos el punto donde yo quiero cortarla, en este caso yo quiero cortarla cuando X vale 1, ya que ahí es donde hace el cambio. Si yo sustituyo 1 nos da como resultado 2, marcamos el punto, ya está marcado, utilizamos la herramienta de goma y borramos lo que no necesitamos. En este caso ese punto tendría que ser abierto, entonces utilizamos la bolita abierta y la ponemos. Ya tenemos la gráfica construida para X cuadrado más 1. Nos falta esta. Cuando X vale 1, la respuesta vale 2. Es un punto únicamente y es un punto que está en la coordenada 1,2. Punto cerrado por ser el igual, 1,2 queda ahí. Luego, cuando X es más grande que 1, la gráfica es esta. Seleccionamos puntito abierto, sustituimos el valor de 1, 5 por 1 son 5, 7 menos 5 son 2, entonces cuando X vale 1 la respuesta es 2. Cuidado aquí, porque el 2 sí está relleno, entonces tengan mucho cuidado porque en este caso si vuelven a poner bolitas cerradas se vuelve a abrir y debemos de conservar el puntito relleno. Acá como volvió a caer ahí encima, pues básicamente el 2 está relleno todo el tiempo.
Seleccionamos la herramienta lápiz, le damos un valor cualquiera que no sea 1, por ejemplo puede ser 2, que sea más adelante, claro. 5 por 2 son 10, 7 menos 10 es menos 3, entonces tenemos el punto en 2, menos 3. Lo ubicamos, seleccionamos la herramienta de semirrecta, el punto inicial, el punto final, esa sería la gráfica. ¿Esta función es continua? Claro que es continua, no tengo que levantar el lápiz para dibujarla. Y con eso terminaríamos la pregunta número 7. Para contestar la pregunta 8, el procedimiento que tenemos que seguir es exactamente el mismo que seguimos en la pregunta número 5. Tenemos que seleccionar cuáles son las gráficas que corresponden a estas funciones, conociendo, por ejemplo, el cruce, la asíntota horizontal, la asíntota vertical, etc. Por ejemplo, para esta función tiene asíntota horizontal en 0, porque el de arriba es más pequeño que el de abajo. Podemos descartar básicamente el A, el B, el D y el F, y nada más quedarme con el C y el E. Y podemos notar que esta función tiene las mismas asíntotas verticales, tiene las mismas asíntotas horizontales, y lo único que cambia es el comportamiento de la función. En este caso podemos notar que el corte en el eje de la Y aquí es distinto al corte que tiene aquí. Aquí es positivo, aquí es negativo. Para saber cuál corresponde, hacemos que X sea 0, nos queda 3 entre menos 12, nos va a dar un número negativo, necesariamente tendría que ser el gráfico C. Seleccionamos y la respuesta es C. Para la siguiente, como tenemos mismos grados tanto en el numerador como en el denominador, la asíntota tiene que ser 1. La asíntota 1 es este y este. Tenemos estas tres opciones. Vemos por dónde debe de cruzar en el eje de las Y, y eso nos puede dar algún valor correspondiente, porque podemos notar que las asíntotas, tanto horizontales como verticales, son la misma en las tres gráficas. El corte en el eje de las Y tiene que estar en menos 1/9, o sea que la gráfica debe de pasar por menos 1/9. Esta no pasa por menos 1/9 en Y, corta en casi 2. Esta no pasa, por lo tanto, necesariamente la gráfica tiene que corresponder a la A, porque es la única que parece ser que está por debajo. Seleccionamos aquí, gráfico A, y terminamos de contestar la pregunta. Para la pregunta 9, lo que nos están dando es la función exponencial ya hecha, y simplemente nos están pidiendo dominio y rango. Recordemos que cuando es una función exponencial, su dominio va de menos infinito a infinito, o sea, son todos los números reales. Y su rango siempre se lee de abajo hacia arriba. En este caso, como lo estamos leyendo en Y al parecer siempre es más pequeño que 2. Recuerden que al 2 ser una asíntota horizontal, nunca la tocamos. Para la pregunta número 10, lo que tenemos que hacer es el uso de las propiedades de logaritmos. Recordemos qué significa un logaritmo. Un logaritmo lo que nos da como resultado es la potencia a la que hay que elevar la base para obtener como resultado lo que llamamos el argumento. De tal manera que aquí lo que tendría es 3 elevado a la menos 4, 3 elevado a la menos 4, tiene que ser igual a el argumento, que sería 1 sobre 81. Para el caso del inciso B, la base es 8, la potencia nos da como resultado 2, y lo que yo quiero que me dé es aquí 64. Con eso contestamos entonces la pregunta número 10. Para la pregunta número 11 tenemos que hacer uso de las propiedades de los logaritmos. Recordemos, pregunta 11. Una de las propiedades dice que si yo tengo números o expresiones multiplicándose, esas expresiones al final de cuentas lo que representan son sumas. Por lo tanto, ahí tenemos expresiones. Tenemos multiplicando x al cubo y tenemos multiplicando a la z. Eso representa una suma. Y las potencias siempre se vuelven multiplicaciones. Entonces, esta potencia que es 3 la podemos escribir como una multiplicación. Nos quedaría 3 logaritmo de x más logaritmo de z, y esa sería la respuesta. Eso tal cual lo vamos a escribir aquí. 3 logaritmo de x más logaritmo de z, y esa sería la respuesta. Para la pregunta 12, ahora lo que tenemos que hacer es partir en el sentido contrario. Una vez de que está desarrollada la expresión, tenemos que regresarla a un logaritmo sencillo. Recuerden que esto le llamamos la compresión. En este caso, la pregunta 12, vamos a partir nosotros de la expresión 1 medio
logaritmo de base b, es una carita, de base b de z, más 4 logaritmo de base b de y, menos logaritmo de base b de w. Eso lo queremos reescribir por propiedades de logaritmos. Entonces recordemos, primer paso, todas las potencias están representadas como multiplicación. Entonces en realidad este medio iría aquí arriba como potencia, este 4 iría aquí arriba como potencia, entonces tendríamos logaritmo de base b de z elevado a la 1 medio, más logaritmo de base b de y elevado a la 4, menos logaritmo de base b de w. Todo lo que sea multiplicación todo lo que sea suma va a ser multiplicación, todo lo que sea resta va a ser división. Entonces en este caso, si yo lo junto en un solo logaritmo, tendríamos lo siguiente. Arriba van las sumas, abajo van las restas. Arriba tenemos z a la 1 medio, recuerden que un medio se puede representar como raíz cuadrada, en este caso quedaría raíz cuadrada de z, por y elevado a la 4, dividido entre w. Recuerden nuevamente, sumas van arriba, restas van abajo. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Pues nos quedaría b, aquí tenemos fracción, aquí en este caso pues Alex no nos permite meter raíz cuadrada, entonces lo vamos a dejar como z a la 1 medio, nos quedaría entonces z elevado a la 1 medio por y, que esa y está elevado a la 4, dividido entre w. Esta sería la forma en que reescribiríamos la expresión de. Y con eso terminamos la pregunta 12. Para la pregunta 13 lo que tenemos que hacer es uso igual de las propiedades de logaritmos, pero en este caso lo que haremos será lo siguiente. La pregunta 13 dice, tenemos la ecuación logarítmica, logaritmo de x más 1 menos logaritmo de 2 igual a logaritmo de 6. Y si recordamos, cuando se están restando lo que representan son divisiones, entonces lo que tengo es el logaritmo de x más 1 dividido entre 2, y eso tiene que darme como resultado logaritmo de 6. Ahora recordemos que para una propiedad de los logaritmos, si yo quiero que el logaritmo de algo sea igual al logaritmo de la otra cosa, pues los argumentos deberían de ser iguales. Entonces aquí concluimos que x más 1 dividido entre 2 tiene que ser exactamente lo mismo que 6. Por lo tanto, al despejar x tendríamos 2 multiplicado por 6, que nos da 12. Y a eso le restamos 1, porque este 1 está sumando, pasa al otro lado restando, 12 menos 1 da como resultado 11, 11 es la respuesta. Para contestar la pregunta 14, lo que nos pide Alex es de que tracemos el gráfico. Para trazar el gráfico lo único que tenemos que hacer es decirle dónde está la asíntota y darle 5 puntos por donde la función pasa. En este caso recordemos que Alex generalmente lo que nos da o los puntos que nos pide que sustituyamos son los primeros, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces vamos a trazarlos. La función evaluada en menos 2 sería 3 quintos por 3 elevado a la menos 2. Recuerden que potencia negativa invierte al número, entonces si era 3 se vuelve un tercio, y 3 elevado a la 2 nos da un noveno, entonces nos queda 3 quintos multiplicado por un noveno, y 3 quintos multiplicado por un noveno pues sería 3/45. Puedo simplificar, pero no es necesario porque Alex pues ya nos lo permite. Le ponemos 2,345 y nos grafica el punto. Entonces no es necesario hacer la operación o simplificar la expresión, pero si quieren no hay ningún problema, yo no los voy a juzgar. Entonces tendríamos ahora evaluado en menos 1, es exactamente lo mismo. 3 quintos por 3 elevado a la menos 1, ustedes pónganle el 3, y nos quedaría entonces 3 quintos multiplicado por un tercio. Y 3 quintos por un tercio, pues puedo observar que 3 y 3 se eliminan, o pueden poner tal cual 3 quinceavos. Recuerden, aquí nadie juzga a nadie, ahí está. Sustituimos con el 0, sustituimos con el 1 y sustituimos con el 2. Bien, yo ya tengo calculado los valores de 0, 1 y 2. Cuando sustituyo 0 me da 3 quintos, porque 3 a la 0 es 1. Cuando sustituyo 1 nos da 9 quintos. Cuando sustituyo 2 nos da 27 quintos. Nos traza estos puntos y nada más le damos en la función de trazar gráfico y ya nos dibuja la función. Con eso terminamos el ejercicio número 14. Para la pregunta número 15, lo que podemos hacer es tal cual.
agarrar a la función base y trasladar los puntos. Lo que yo les sugiero es primero agarrar los puntos base. Recuerden que toda función exponencial pasa por puntos base. En este caso, para la pregunta 15, la función exponencial es g de x igual a 4 por e elevado a la x más 4 menos 3. Entonces pueden ustedes agarrar puntos base, sustituirlos y nada más graficarlos. Como en este caso nos pide que utilicemos esta gráfica y en esta gráfica podemos utilizar solamente 2 puntos, pues con que ustedes sustituyan 2 puntos es más que suficiente. La asíntota horizontal está en menos 3, marcamos menos 3 y vamos a sustituir puntos. ¿Qué puntos me convienen? Pues a lo mejor lo que me conviene es de que la expresión acá se haga 0 y que se haga 1. Cuando acá arriba se va a hacer 1, cuando yo sustituyo a menos 3. Menos 3, si yo lo sustituyo, nos queda 4 multiplicado por e elevado a la menos 3 más 4, que es 1, y a eso le vamos a restar 3. Entonces la gráfica pasa por ese punto, y cuando yo quiero que esta expresión de aquí arriba se haga 0, pues eso lo lograríamos con un menos 4. Nos quedaría 4 por e elevado a la 0, e elevado a la 0 es 1, 1 menos 3, perdón, 4 menos 3 nos da como resultado 1. Entonces pasa por la gráfica pasa, por el punto menos 4,1. Le damos en trazar y le damos en graficar. Nos dibuja ya la función y claramente esa es la gráfica por donde pasa. Recuerden que está trasladado 4 unidades hacia abajo, 3 unidades hacia abajo, 4 unidades a la izquierda. Y ahí estaría graficada la función. Para graficar la función que nos aparece en el caso de la pregunta número 16, observen que nos pide trazar 5 puntos. Entonces nuevamente vamos a tener que repetir el procedimiento que hicimos en la pregunta número 14. Recuerden, en este caso la función tiene asíntota horizontal en 0 y vamos a sustituir valores. ¿Qué valores vamos a sustituir? Los mismos, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Bien, yo ya tengo calculados los puntos por los cuales va a pasar la gráfica, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Acá tengan mucho cuidado porque la gráfica o la función original tiene un signo menos. Ese signo menos va a cambiar el signo de la x. Cuando ustedes sustituyan menos 2, se va a volver menos 2. Y la respuesta sería 9/4. Lo mismo va a suceder con el menos 1. Y acá cuando sustituyen 1 y 2, las respuestas van a seguir siendo negativas o van a ser negativas. Recuerden que una potencia negativa intercambia la posición. Entonces le damos en trazar gráfica, marcamos la asíntota ya y le damos en enviar. Con eso terminamos la respuesta de la pregunta. Para la pregunta número 17, lo que nos están pidiendo es saber cuántos minutos debe dejarla en el refrigerador. La pregunta es ¿cuánto vale T? Y si la pregunta es ¿cuánto vale T? Lo que tengo que hacer es despejarla. Nos están diciendo que la respuesta tiene que ser 15 grados. Entonces, para la pregunta 17, nos están pidiendo que el resultado sea 15, y lo que yo estoy buscando es el valor de T. Entonces sería 5 más 15 por e elevado, en este caso e, elevado a la menos 0.038 T. Acá quiero saber cuánto vale T, entonces lo que tengo que hacer es ir despejando. ¿Qué vamos a ir despejando? Pues primero vamos a quitar este 5 que está sumando, va a pasar restando, nos quedaría 15 elevado a la menos 0.038t igual a 15 menos 5 da como resultado 10. Despejamos, ese 15 que está aquí multiplicando va a pasar dividiendo, o sea que nos quedaría e a la menos 0.038t igual a 10 entre 15. Para quitar la e, recuerden que lo que tenemos que hacer es sacar logaritmo natural. Entonces en este caso sacaremos logaritmo natural a ambos lados. Nos queda menos 0.038t igual al otro lado a logaritmo de 10 dividido entre 15. Despejaremos ese número negativo que está multiplicando acá, lo pasamos dividiendo. Entonces nos quedaría este logaritmo dividido entre el menos 0.038. No necesitan utilizar calculadora porque Alex ya nos da una, y en la calculadora de Alex tal cual podemos meter la respuesta. Vamos a hacer una división del logaritmo de la división de 10 dividido entre 15, lo que nos dé dividido entre menos 0.038. Le damos en igual, la respuesta sería lo que nos están pidiendo. Cuidado, ¿qué dice? Redondea a la décima más cercana. La décima más cercana es el primer dígito. Si dijera centésima, pues vamos a tomar los primeros 2, y si dijera milésima, tomaríamos los primeros 3.
Como en este caso nos dice décima, pues es el primero. Nos fijamos en el siguiente. El siguiente, si es de 5 hacia adelante, redondeamos. En este caso, como es 7, redondeamos. La respuesta sería 10.7. Para la pregunta 18, lo que nos están pidiendo es identificar el tipo de cónica que tenemos. Recordemos, si lo que cambian son los signos en los términos cuadráticos, necesariamente tiene que ser una hipérbola. Una vez ya que seleccione hipérbola, me va a pedir el centro de la hipérbola, y eso lo podemos calcular llevando la hipérbola a la forma preestándar, como vimos. Entonces la función es menos 16, la ecuación, perdón, es menos 16x cuadrada, 4y cuadrada, menos 96, x más 16y, menos 192, igual a 0. Y para calcular el centro, recuerden que lo que tenemos que hacer es juntar las variables con las variables, es decir, x cuadrada con la x y y cuadrada con la y, y lo que no tenga variable lo mandamos al otro lado. O sea, sería menos 16x cuadrada, menos 96x, más 4y cuadrada, más 16y, igual a 192. Ya que tenemos eso, entonces simplemente lo que hacemos es hacer que los coeficientes de las variables cuadráticas sean 1. En este caso, en esta expresión de acá, tendría que dividir o factorizar, un menos 16. Al factorizar un menos 16, se vuelve x cuadrada. 96 dividido entre 16 cabe 6 veces, entonces sería más 6x. Y ya tenemos factorizado eso. Y de este lado, pues hacemos lo mismo. Sería más 4, factorizamos el 4, y cuadrada, 16 entre 4 es 4y. Y del otro lado tendríamos el 192. Ya casi está en la forma preestándar. Lo único que tenemos que hacer ahora es llevar estos a su forma TSP, o completamos el trinomio. En este caso nos quedaría menos 16 de, quitamos cuadrado, dividimos entre 2 el número, y siempre restamos el número al cuadrado. Recuerden que eso siempre pasa. Para el otro, lo mismo. Quitamos cuadrado, dividimos entre 2 el número, y restamos ese número al cuadrado. Del otro lado tenemos el 92. Desarrollamos las multiplicaciones y haríamos todo, pero observen, ya no va a ser tan necesario, porque yo nada más quiero el centro. Y como nada más quiero el centro estará en menos 3, menos 2. Porque esos son los términos cuadráticos. No es necesario hacer todo el procedimiento si directamente sabemos dónde se encuentra el centro. Va a estar en menos 3, menos 2 y no tuve que hacer mucho. Para este caso, como la única variable que está elevada al cuadrado es la x, entonces debe de ser una parábola. Es una parábola que abre hacia arriba o hacia abajo. En este caso, abre hacia arriba, y para calcular el vértice, recuerden que lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo. 3x cuadrada más 6x, y del otro lado pasamos lo que no tenga la variable que está elevada al cuadrado. En este caso es la y el 4. Para no tener que trabajar con fracciones, porque yo tendría que dividir todo entre 3, lo que puedo hacer es sacar ese factor, o sacar ese número de ahí, factorizándolo. Entonces sería x más, x cuadrada más 2x, y de este lado pues y más 4. Completamos el trinomio aquí en este caso, nos quedaría 3 por x más 1 al cuadrado menos 1, y de este otro lado tendríamos y más 4. Hacemos la multiplicación, este 3 está acá, lo multiplicamos por este y por este, entonces nos quedaría 3 por x más 1 al cuadrado, y 3 por menos 1 se vuelve menos 3, pero ese menos 3 está restando, pasa sumando, y 4 más 3 es 7. Entonces por igual a 7, y más 7, perdón. Y ya si queremos meterle caché, pues simplemente despejamos x más 1 al cuadrado es igual a un tercio, que multiplica a y más 7. Ya la tenemos en la forma estándar. ¿Cuál es el vértice? Menos 1, menos 7. Eso es lo que vamos a meter acá, menos 1, menos 7. Y ya terminaríamos con la pregunta 18. Para contestar la pregunta 19 tenemos que hacer uso de la forma estándar de la circunferencia, y acá no hay necesidad de hacer muchas operaciones. Recordemos la forma estándar de una circunferencia. La forma es x menos h cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado, donde r es el radio, h y k son las coordenadas del centro. Nos están dando cuánto vale el centro, 4, menos 6, y nos dicen el radio, entonces tal cual lo podemos meter. En este caso, x menos 4 quedaría al cuadrado más y más 6, recuerden que se cambian los signos, y más 6 al cuadrado igual al radio al cuadrado, 8 al cuadrado. Alex se los acepta así, pueden poner 8 al cuadrado, pueden poner 64. Con eso contestamos la pregunta 19. Para contestar la pregunta número 20, nos están dando condiciones. Nos dicen encontrar la ecuación de una parábola cuyo vértice es 1, menos 1 y cuya directriz es igual a menos 5. Entonces, como yo ya conozco el vértice y sé que la directriz es una recta que se encuentra a una distancia determinada del vértice y esa distancia se llama P, pues nos gustaría saber cuánto vale P.
En este caso, el vértice está en 1, menos 1 y la directriz está atrás del 1, o sea, la parábola abre a la derecha, es una parábola que abre a la derecha. La distancia que hay de menos 5 al 1 es de 6, por lo tanto P vale 6. El vértice, recuerden que tiene coordenadas H, K. En este caso vale 1, menos 1. Ya tenemos cuánto vale H y K. Sabemos la ecuación de la directriz, que es igual a menos 5. Y conocemos que la directriz se puede calcular restándole a H, P. Por lo tanto, si la directriz vale menos 5 y H vale 1, pues de acá podemos calcular a P. Despejamos a P, esta P de acá está restando, pasa sumando, y este menos 5 está restando, pasa sumando. Por lo tanto, P es igual a 1 más 5, o sea 6. Si ya tenemos cuánto vale P, como habíamos dicho antes, vale 6, entonces podemos calcular la ecuación estándar. Recuerdan que la ecuación estándar, cuando una parábola abre a la derecha, que este es el caso, sé que abre a la derecha porque P fue positivo y además la directriz está en X, entonces una parábola que abre a la derecha tiene ecuación X menos Y menos K al cuadrado igual a 4P por X menos H. Y es lo que meteríamos aquí. Entonces sería Y menos K, K vale menos 1, entonces sería Y más 1 elevado al cuadrado igual a 4 veces P, 4 veces 6, 6 por 4 es 24, o sea 24 por X menos H, o sea X menos 1. Con esto contestamos la pregunta número 20.